Bueno, un cordial saludo a todas las personas que asisten a esta jornada de capacitación el día de hoy acerca de las funciones y retos del Comité de Conciliación. Hoy estamos frente a una nueva realidad jurídica, que es la Ley 2220 del 2022, que es el nuevo Estatuto de Conciliación. Un Estatuto de Conciliación que supone nuevos retos para las entidades públicas del orden nacional y territorial, no solamente en la manera como se tramita la conciliación administrativa, que es lo que nos compete el día de hoy, sino particularmente frente a los retos que supone la actividad y las actividades a desarrollar en general por parte de esta instancia administrativa, que es el Comité de Conciliación, de cara a esas nuevas funciones que nos vamos a enfrentar todas y cada una de las personas que hemos participado o participamos en los comités de conciliación de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis respecto de cuál es el problema que hoy en día se enfrentan las entidades y miremos qué cambia o qué disposiciones normativas introdujeron cambios respecto a la dinámica propia de esta instancia administrativa y pues sin más preámbulo vamos a dar inicio a esta charla. Comencemos a definir qué es el Comité de Conciliación. Claramente, yo creo que hay alguien en este momento que me dirá, claro, está definido en el artículo 115 y 116 del Estatuto, y obviamente el Estatuto nos define que el Comité de Conciliación es una instancia administrativa que actúa como una instancia de decisión, pero más allá de la definición legal, a mí sí me gustaría en ese escenario poner de presente a qué se dedica realmente el Comité de Conciliación o a qué se debe dedicar realmente el Comité de Conciliación. Y el Comité de Conciliación no hace otra cosa sino gestionar de manera adecuada y efectiva todas y cada una de las etapas del ciclo de defensa jurídica. Para quienes no conocen el ciclo de defensa jurídica o el concepto del ciclo de defensa jurídica, lo vamos a definir como aquel conjunto de etapas o fases que se desarrollan desde el momento en que ocurre un hecho, acto de la administración que genera un daño antijurídico y obviamente surge una serie de etapas como la etapa prejudicial, la etapa judicial, la etapa del cumplimiento de sentencias y obligaciones en lugar a ello. Tenemos una etapa de acción de petición y recuperación de recursos públicos. Tenemos una etapa muy importante, que más que etapa es una fase transversal a todo el ciclo, que es el tema de gestión del conocimiento y obviamente no podemos dejar a un lado el tema de la prevención del daño antijurídico. Entonces, como podemos observar acá en esta primera gráfica, pues el Comité de Conciliación no solamente se dedica a conciliar, a mirar y a estudiar si las solicitudes que hace el ciudadano realmente les asisten o el derecho que están invocando con el fin de reconocerles determinado tipo de prestación económica o no. Aquí lo que buscamos es realmente generar una conciencia por parte de todos los integrantes del Comité de Conciliación que entiendan cuál es su rol, porque su rol no está circunscrito únicamente a la decisión de si concilio o no concilio un caso, sino que su rol va mucho más allá. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Porque hoy enfrentamos grandes retos, y grandes retos porque tenemos unos problemas estructurales en la Administración Pública Nacional, son los problemas de Estado que tenemos que entrar a solucionar, ¿sí? Yo como miembro del Comité de Conciliación, cuando yo me siente con mis compañeros de equipo en cada una de las entidades que cuentan con esta instancia, debo saber para qué estoy sentado. Y yo debo estar sentado para solucionar un problema. ¿Cuál es el problema que tiene el país actualmente? Obviamente, en torno a la actividad litigiosa de la nación. El primer problema que tenemos, un aumento de las demandas. Cada día, ¿sí? No hemos logrado parar en el país ese aumento que mes a mes, año tras año, tenemos en las demandas que presentan los ciudadanos para que les reconozcan un derecho que obviamente creen que les asiste. Entonces el Comité de Conciliación, su primer reto es evitar ese aumento de las demandas. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver más adelante, que con la política de prevención del daño antijurídico, que con el uso adecuado del mecanismo de resolución de conflictos, pero su primer meta o su primer objetivo debe ser evitar ese aumento de las demandas. Lo segundo, mirar cómo se matiza el tema del aumento de las pretensiones, porque obviamente ha compasado
con el tema que hay un aumento de las demandas, claramente se aumentan las pretensiones de cara a lo que el ciudadano está solicitando, y perdón la redundancia, pretendiendo por parte de la nación, y obviamente eso genera unos vacíos y unos huecos de carácter fiscal que hay que entrar a solucionar. Pero yo digo que más allá de que me aumenten las demandas, de que me aumenten las pretensiones, pues lo más grave es que estamos viendo año tras año un aumento muy importante en las condenas en contra de la nación. Y esto sí genera una alerta, porque probablemente, y lo voy a decir de manera muy tranquila, y esto con fines académicos claramente, probablemente yo desde mi entidad diga, bueno, yo no puedo contener, sí, que me aumenten las demandas de cara a que a cada ciudadano le asiste un derecho de acceso a la justicia. Un ciudadano puede pretender, ¿sí?, que haya una declaración por parte de un operador judicial o el reconocimiento de un derecho de cara a que él crea que se le vulneró uno, ¿sí? Sin embargo, obviamente, pues, como ninguna entidad ni ningún comité de conciliación, por más juicioso que sea, de repente no puede controlar ese fenómeno. Pero una cosa que sí puede controlar es el aumento de las condenas. Porque cuando a mí me condenan, realmente fue porque el juez logró evidenciar una falla en la administración que generó un daño antijurídico y obviamente, de manera consiguiente, un daño que la entidad debe entrar a reparar. Entonces el tema realmente es un tema muy importante que hay que entrar a solucionar porque año tras año está costando billones de pesos del erario público, obviamente en detrimento de la inversión social, de tantas necesidades insatisfechas que hay en este país, y nosotros aún seguimos, obviamente, no generando acciones que mitiguen, ¿sí?, o que frenen este aumento de condenas en contra de la nación. Entonces, cuando yo soy parte de un comité de conciliación y entiendo esta visión, que yo estoy sentado en esa instancia para evitar que me demanden más, para evitar que me demanden por más y sobre todo para evitar que me condenen, pues obviamente la dinámica del comité va a cambiar, porque yo no estoy sentado en esa instancia con el fin de conciliar o no. Tengo otras funciones que cumplir y esas son las que vamos a ver en el día de hoy, y pues la idea es que todos hagamos una reflexión en torno a estos retos que suponen para el Comité de Conciliación la Ley 2220, ese Estatuto de Conciliación. Cuando yo les decía, y, bueno, y además lo vemos desde el mismo nombre que le da el estatuto, la ley 2220 dice comités de conciliación, funciones de los comités de conciliación. Claramente, desde el mismo nombre, uno dice la función primordial del comité es conciliar. Pero les cuento, si la función del principal del comité en el imaginario colectivo es la de conciliar, pues es una función que no se está cumpliendo de manera adecuada. Digamos, de datos que pudimos extraer de diferentes fuentes relevantes de información, pues digamos que la efectividad de la conciliación hoy en día en entidades públicas del orden nacional está cerca del 4,4%. O sea que esto significa de que de cada 100 casos o de cada 100 solicitudes que le presentan en general a las 269 entidades del Estado, 5 están conciliando. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Obviamente, estamos congestionando el aparato de justicia, pero adicionalmente, no estamos haciendo un reconocimiento oportuno del derecho cuando hay lugar a ello. Entonces, fíjense que si la función del comité solamente fuera conciliar, y yo les estoy diciendo hoy que esa efectividad solamente es del 4%, pues parece que algo realmente está fallando. Y si nos centramos en el tema de la conciliación propiamente dicha, pues digamos que hay un problema estructural que es el bajo uso y aprovechamiento de este mecanismo de solución de conflictos o de cualquier otro, llámese transacción y demás, que pase de cara al comité de conciliación. Y obviamente eso tiene unas causas que hemos identificado en unos estudios de carácter cualitativo que ha desarrollado la Dirección de Políticas y Estrategias aquí en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Y uno puede ver como causas que digamos que no existen sentidos financieros. La gente decía, es que yo no tengo presupuesto con qué conciliar, y de repente, bueno, ya el estatuto se lo solucionó, porque el estatuto le dice a usted puede tomar la decisión de conciliar aún sin disponibilidad presupuestal, ¿sí?, de cara a que usted se la consiga. Lo segundo, también es evidencia
que hay una ausencia de directrices institucionales de conciliación, es decir, las entidades no están mapeando cuáles son esas causas de litigiosidad o cuáles son esos puntos de dolor en la actividad litigiosa, que debe ser un llamado muy especial para fomentar este reconocimiento temprano de derechos y obviamente aprovechar el uso del mecanismo de solución de conflictos. Como otra parte del componente, digamos que sí hace falta impulsar una cultura y transformar, digamos, el área del conocimiento, sobre todo en materia de negociación y en temas relacionados con soluciones amistosas. Pero bueno, aquí tenemos este espacio que es la comunidad jurídica del conocimiento, donde realmente, pues, digamos, tenemos diferentes capacitaciones y conferencias. De lo que se trata, obviamente, de nutrirnos y de generar herramientas día a día que nos permita aprovechar y usar de manera efectiva este mecanismo de resolución de conflictos. Obviamente, eso también está acompasado con una falta de cultura institucional, es decir, la conciliación no puede ser una tara, la conciliación no puede ser una figura que se utilice con miedo, ¿sí? Sino realmente hay que buscarle el beneficio, porque el beneficio es completamente alto y es muchísimo de cara a que hay mucho ahorro por parte del Estado. Y más que el ahorro en términos de dinero, uno diría, es la reputación institucional. Cuando yo me doy cuenta que efectivamente como entidad comete un daño, ¿sí? Están las pruebas, los hechos son ciertos y demás, pues realmente, y yo no quiero conciliar, pues realmente sí estoy jugando con mi reputación de carácter institucional. Y obviamente también, digamos, se evidencia que esa dificultad para conciliar también se debe a una insuficiente asignación de recursos públicos. Claramente esto tiene unos efectos, así como tiene una causa, hay un problema y un efecto, y pues el efecto primero que uno logra ver es que genera unos altos costos en la transacción del conflicto. ¿Altos costos por qué? ¿Sí? Porque obviamente se generan unos intereses corrientes, posteriormente unos intereses moratorios si me demoro en pagar una sentencia, el costo de los abogados, el costo del aparato judicial y en general toda la operación que cuesta defender un proceso judicial, pues realmente es muy alta. Pensemos que el país tiene cerca de 400.000 procesos judiciales, entonces realmente el costo para el Estado es demasiado alto. Obviamente, ya les dije, pues que viene el aumento de la litigiosidad por vía judicial, que genera unas mayores erogaciones y obviamente una percepción negativa del ciudadano de cara al Estado colombiano. Entonces, digamos lo que el llamado que queremos hacer hoy es que a partir de ese tipo de causas, problemas y efectos, realmente nos concienticemos del por qué es importante usar la figura y que la función del comité de conciliación no se agota en la simple conciliación, sino que tiene que abordar otros espectros relacionados, otras aristas relacionadas con el ciclo de defensa jurídica del Estado. Entonces, cuando ya sabemos hoy, en este momento, todos los asistentes a esta charla, que no, las funciones del comité de conciliación, y no me cansaré de repetirlo, no se agotan en el uso y promoción de la conciliación, pues ahora sí vamos a ver cuáles son los retos y funciones que tiene el comité de conciliación de cara a la ley 2220 del 2022. Entonces, lo primero que vamos a ver, o yo les voy aquí a decir, esa charla no la estructuré como coger el artículo 120 y decir, el numeral 1 le dice esto, el numeral 2 le dice esto, el numeral 3 le dice esto. No, aquí lo que quisimos fue agruparlas en unos bloques, ¿sí? Dependiendo cuál es el reto, si es de carácter administrativo, de prevención, de resolución de conflictos que va a abordar el comité, con el fin que de manera estructurada podamos generar este conocimiento que nos permita entender a todos de manera transversal cuál es el reto del comité de cara a cada grupo de función que le asiste. Entonces aquí tenemos una función que podemos decir que es de tipo administrativo y su primera función es conformar e integrar el comité de conciliación. ¿Y esto por qué debo hacerlo? Entonces, cuando yo digo por qué debo hacerlo, debo situarme en el artículo 115 de la ley 2220 del estatuto, que indica que es deber de esta instancia administrativa conformar el comité de conciliación. ¿Quiénes tienen la obligación? Todas las entidades públicas del orden nacional y en el orden territorial los tienen las capitales de departamento y obviamente las entidades que están relacionadas en ese artículo 115.
Para las demás entidades que vienen siendo los municipios de cuarta, quinta y sexta generación, categoría, perdón, la conformación del comité de conciliación es de carácter facultativo, es decir, pueden o no tenerlo, ¿sí? Sin embargo, aquí es muy importante anotar que si deciden conformar el comité de conciliación, todas y cada una de las reglas aplicables a la estructura de conformación y funciones del comité de conciliación son las que están contenidas en la ley 2220 y obviamente nadie se puede sustraer al cumplimiento de las obligaciones y disposiciones contenidas en dicha norma. ¿Qué debo hacer para cumplir esa función? ¿Sí? Y lo primero que tengo que hacer es formalizar el comité de conciliación. Para aquellas entidades nuevas, para aquellas entidades que no tienen comité de conciliación, es muy importante que entiendan que eso tiene dos momentos diferentes y son dos actos administrativos diferentes. Uno es el acto administrativo que crea y conforma el comité de conciliación y otro es el acto que lo reglamenta. Y vamos a ver, porque digamos aquí en la Dirección de Asesoría Legal llega mucho esta consulta, ¿sí? Que si con la sola expedición del reglamento se entiende conformado sí o no el comité de conciliación o cómo se debe entender. Y la respuesta es sencilla, con el reglamento no se puede entender conformado el comité de conciliación porque es que expedir el reglamento o aprobar el reglamento es función del comité de conciliación. Entonces, si uno dice que con el solo reglamento queda conformado el comité de conciliación, uno se preguntaría, entonces, ¿quién lo conformó? ¿Sí? Entonces, digamos que esto no puede quedar como unas piezas sueltas dentro de todo este andamiaje de construcción normativa interna que tiene cada entidad. Entonces, mi primer acto debe ser el acto de conformación del comité de conciliación, donde el representante legal va a decir, obviamente, de cara a las reglas del estatuto, quiénes son las personas que van a integrar ese comité de conciliación. Acto seguido, pues, ¿qué debe hacer? Informar el acto de conformación y obviamente informar a los integrantes del comité que hacen parte ya de esa instancia administrativa. Y obviamente ajustarlo cada vez que las dinámicas institucionales hagan modificar dicha acto de conformación. Lo segundo que debe hacer, y esto lo vemos en el artículo 10, del numeral 10 del artículo 120 del estatuto, es designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación. Entonces aquí nos vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Qué debo hacer para cumplir esa función? Pues lo primero, porque es una obligación de carácter legal, ¿sí? Entonces, ¿yo dónde la voy a incorporar? La voy a incorporar en el reglamento del Comité de Conciliación. ¿Qué debo hacer? Designarlo. ¿Sobre quién recae esa designación? Y aquí sí es muy importante, doctores y doctoras, ¿sí? Que entendamos que jamás puede recaer esa designación del secretario técnico del Comité de Conciliación sobre un contratista de la entidad. La norma de manera clara y expresa nos dice que quien asuma esa designación, esa calidad y esa funcionalidad debe ser un servidor público de la entidad. Cuando hablamos de servidor público, funcionario público, está circunscrito a aquellas personas que están vinculadas a través de una relación legal y reglamentaria o de un contrato de trabajo, pero jamás pueden ser de un contratista de la entidad. También nos dice la norma que este secretario técnico del Comité de Conciliación debe ser, y lo dice textualmente, preferentemente abogado. Cuando digo que es preferentemente abogado, es que es preferible, ¿sí? Que sea abogado. Y esto pues tiene una razón de ser, porque obviamente todas las funciones que debe asumir el secretario técnico del Comité de Conciliación pues están relacionadas con las dinámicas jurídicas de la entidad, con temas de actividad litigiosa. Entonces, pues digamos que ahí debe haber una relación de conexidad entre la formación profesional de ese funcionario y las funciones que van a desempeñar. Pero sabemos, ¿sí? Y creo que la ley también es como consciente de que no todas las entidades cuentan con el perfil y pasa mucho. Nos han preguntado de algunos hospitales del orden territorial que nos dicen, yo no tengo abogados dentro de mi planta de personal que pueda ejercer la secretaría técnica, ¿sí? Y es ahí donde uno le dice, no, es que es preferentemente abogado. Si usted no tiene un abogado que la asuma, tendrá que hacer esa designación, ¿sí? En otro servidor o funcionario público
independientemente de la profesión que tenga. Adicional a lo anterior, estaba recordando acá un poco como ese tipo de consultas que nos hacen de manera recurrente a la agencia acerca de que si pueden concurrir dos calidades, que yo pueda ser un integrante, digamos, de carácter permanente del Comité de Conciliación con vocación obligatoria y a la vez pueda ser secretario técnico. Entonces, sí, espero no confundirlos con esta premisa. Más o menos es como si yo pudiera decir, si yo soy director jurídico de la entidad y hago parte obligatoriamente del comité de conciliación, ¿está bien que yo sea secretario técnico? Pues digamos que no sería lo ideal, pero sí estaría bien. Digamos, si no hay más abogados que lo hagan, si no hay más abogados que puedan asumir esa función, si no tengo otros funcionarios, aún sin ser abogados, que puedan apoyar esta función, no hay ningún problema, no hay ninguna norma que prohíba que el director jurídico o cualquier otro integrante del comité de conciliación pueda concurrir también con esta designación y asumir las funciones de secretario técnico del comité de conciliación. Y la siguiente función de carácter administrativo tiene que ser con dictar su propio reglamento. Entonces, ven como yo se los estoy diciendo, una cosa es que yo lo conforme, lo integre, otra, y luego que yo como organismo de carácter colectivo, como órgano de carácter colectivo, yo me tengo que reglamentar. Entonces, es ahí donde entra otro acto administrativo que va a permitir dar esa hoja de ruta, esa estructura y esos retos que va a tener el comité de conciliación de cara a cada entidad. Entonces, cuando el comité de conciliación dicta su propio reglamento, pues obviamente lo que está haciendo es cumplir la función contenida en el numeral 11 del artículo 120 del estatuto. Entonces, ustedes deben elaborar el reglamento, obviamente teniendo en cuenta cuál es su estructura institucional, cuál es su dinámica institucional y obviamente tendrán que abordar en ese reglamento todas y cada una de las funciones contenidas en el artículo 120, 115, 117, hay otro que está en el 122, ¿sí? Del estatuto y obviamente eso nos pone una situación y yo más bien les voy a preguntar ahorita más adelante, ¿cuántos de ustedes ya han cambiado? ¿Cuántas entidades ya han modificado su reglamento anterior? Porque teniendo en cuenta que el estatuto le imprime o le da al comité de conciliación nuevas atribuciones, era claro que los reglamentos de los comités de conciliación se tenían que modificar. La norma entró en vigor el 30 de diciembre del año 2022. Suponemos que para esta fecha ya todos los comités de conciliación tienen nuevos reglamentos. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sacó dos modelos de reglamentos o diseñó dos modelos de reglamentos, uno para entidades públicas del orden nacional, los cuales son de carácter vinculante, tienen los contenidos mínimos que debe tener un reglamento de comité de conciliación, y otro de carácter facultativo que lo diseñamos a manera de buena práctica para que las entidades territoriales que están llamadas a tener esa instancia administrativa o a conformar esa instancia administrativa, pues obviamente tengan un punto de referencia para poder diseñar y expedir su reglamento de comité de conciliación. Si no tienen aún el reglamento del comité de conciliación diseñado y elaborado por la agencia, bien pueden escribir al correo de la Dirección de Asesoría Legal, asesorialegal@defensajurídica.gov.co. La siguiente gestión que tiene que ver con la dinámica propia administrativa del comité de conciliación es la función de sesionar, de reunirme para tomar las decisiones, para dinamizar e instrumentalizar las funciones que me da la ley, ¿sí? Y obviamente es una función que ¿por qué debo hacerlo? Porque está contemplada en el artículo 119 del estatuto. Es muy importante que haya una reglamentación, que se levante un procedimiento que determine qué va a pasar previamente a la sesión, cuándo les voy a enviar las fichas a los miembros del comité de conciliación, con qué antelación lo debo citar, a través de qué medios, cómo me voy a reunir. Eso es muy importante que esté definido con el fin de que no dejemos vencer los términos, sobre todo en los cuales yo tengo que decidir un caso que debe estar sometido a este estudio de la conciliación.
Acá también muchas entidades nos han dicho, oiga, agencia, yo no tengo casos que sesionar. En este mes no me llegó ninguna solicitud de conciliación extrajudicial. ¿Será que no me puedo reunir? La respuesta es no. La norma es enfática en decir que el comité de conciliación tenga muchos, medianos o pocos casos de litigiosidad o de solicitudes de conciliación, tiene que sesionar de manera obligatoria. Entonces la respuesta que siempre nos dicen las personas, bueno, si usted me está diciendo eso, ¿sí? Ahora sí respóndame, ¿para qué me voy a reunir? Pues digo, pues el comité de conciliación tiene que cumplir más de 13 funciones. Repito, la función del comité de conciliación no se agota en la decisión de la conciliación en sí misma. Tiene que cumplir funciones en materia de prevención del daño, funciones en materia de gestión del conocimiento, de gestión de selección de abogados. Bueno, y en fin, ya las veremos más adelante, pero el comité de conciliación sí o sí tiene que sesionar 2 veces al mes. Ahora, de cara a que haya una eficiencia administrativa, pues también se prevé que es que las sesiones no tienen que ser todas presenciales. Yo me puedo reunir por mecanismos virtuales, lo que hace, y reitero, que sea mucho más eficiente su gestión, sobre todo en aquellos casos en los cuales no tengo, ¿sí?, digamos, solicitudes de conciliación que decidir. Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Nunca podrán sesionar menos de 2 veces al mes. Ahora, pasando de ese bloque de funciones administrativas o de la dinámica propia del día a día del comité de conciliación, pasemos a mirar qué funciones tiene el comité de cara a la gestión del conocimiento. Recordemos que la gestión del conocimiento es un núcleo del ciclo de defensa jurídica que irradia de manera transversal todas y cada una de las fases. Entonces, miremos qué es lo que tiene que hacer el comité de conciliación de cara a que esta fase, núcleo de gestión del conocimiento, se gestione de manera efectiva en el ciclo de defensa jurídica de la entidad. Lo primero que tiene que hacer es cumplir con la obligación contenida en el numeral segundo del artículo 120 del estatuto, que dice que el comité debe estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra de la entidad para determinar cuáles son esas causas, subcausas, qué me generó el conflicto, cuál es el índice de condenas. Cuando hablo del índice de condenas, estoy hablando de tasa de éxito, ¿sí? ¿Qué pasa si yo divido eso y mapeo eso por tipo de daño, por tipo de medio de control? ¿Cómo está ese mapa de litigiosidad de mi entidad? Claro, y esa es una función completamente importante que tiene que hacer el comité de conciliación. Un comité de conciliación que no tiene ese mapa, que no tiene esa hoja de ruta, pues es un comité de conciliación que nunca va a tener un norte. Porque el comité de conciliación, al tener que diseñar estrategias de conciliación, estrategias de defensa, estrategias de prevención del daño antijurídico, pues obviamente no puede tomar decisiones espontáneas. El comité de conciliación tiene que tomar decisiones soportadas en evidencia. ¿Pero qué tipo de evidencia? En evidencia objetiva. ¿Qué me da la evidencia objetiva? La información, el dato. Un comité de conciliación que tome decisiones que no estén soportadas en datos objetivos es un comité de conciliación, perdónenme que lo que les voy a decir, que está llamado a que su gestión fracase. Porque nunca, obviamente, su acción o su actuar va a estar determinado a cumplir objetivos específicos. Entonces, lo primero que tienen que hacer en materia de gestión del conocimiento es lograr y hacer este estudio de manera adecuada. Para las entidades públicas del orden nacional tienen ICOGI. ICOGI les saca reportes por causa, por persona, por apoderado, por medio de control, por jurisdicción, por ciudad. Si ustedes saben utilizar ICOGI, ¿sí?, y no únicamente lo ven como un sistema de información donde yo ingreso datos, pero nunca exploto la información, pues obviamente no le estoy dando el uso adecuado ni cumpliendo el objetivo del sistema. A los sistemas de información hay que hallarles el valor. Un sistema de información que únicamente recibe información por parte mía, pero no tiene una salida de información que me permita tomar una decisión estratégica de cara a la actividad litigiosa de la nación, es un sistema de información que está muy mal aprovechado. Entonces, esa función es determinante, como bien se lo decía. Uno, yo creo que lo más importante
es para determinar y servir de insumo para diseñar la política de prevención del daño antijurídico. Si yo no sé por qué me demandan y no sé por qué me condenan, sobre qué insumo voy a diseñar la política. Y lo mismo opera para las estrategias de defensa o para las políticas de estrategias de defensa que deben tener cada entidad. No basta únicamente con mapear, ¿sí? Porque yo puedo mapear extremadamente bien a la entidad, puedo tener mapas de calor, puedo tener la información estructurada, pero si yo tengo la información y no me permite tomar una decisión de cara a fomentar o proponer y obviamente ejecutar una acción de mejora, pues es una información que tampoco está siendo utilizada. No es únicamente hacer el estudio, es entender para qué yo quiero el estudio, ¿sí? Y obviamente yo tengo un dato, es para que me muestre una foto de mi entidad en el tiempo y a partir de ahí yo pueda tomar decisiones objetivas que obviamente mejoren la eficiencia en términos de resultado, gestión e impacto y que realmente yo vea al final del ejercicio unos resultados importantes para la entidad. Entonces, ya habiendo visto por qué es importante hacer ese estudio en materia de gestión del conocimiento, voy a devolverme un poco acá, porque aquí también es algo muy importante. Cuando yo hago ese estudio, también puedo no solamente ver por qué me están demandando más, qué es lo que estoy pidiendo más, también yo puedo evidenciar cuáles son esas debilidades que en materia de entrenamiento, capacitación, yo estoy viendo de cara a los abogados defensores o de cara a las nuevas dinámicas que están entrando en el día a día en el mundo jurídico. Y yo sí puedo establecer una serie de alertas tempranas de decir, me están llegando X número de demandas que antes no me llegaban, ¿sí? Lo que supone que yo fortalezca esa capacidad institucional que permita dar respuesta efectiva de cara al proceso judicial y pues obviamente la entidad pues tendrá sus programas de capacitación, si no los tienen, aquí en la agencia tiene la comunidad jurídica del conocimiento, donde pueden decir y pueden levantar la mano y decir, señores agencia, requerimos una capacitación en reparación directa, en construcción de actos administrativos, bueno, en cualquier figura, fenómeno, mecanismo, medio de control, ¿sí? Que permita nutrir, obviamente, potencializar ese conocimiento que ya de hecho tienen todos y cada uno de los defensores del Estado. Ahora miremos la siguiente función. Un segundo, corro la presentación y son las funciones del comité de cara a formular políticas de prevención del daño antijurídico. Es una obligación que está en el numeral 10 del artículo 120 del estatuto y acá es muy importante decirles lo siguiente. Tenemos, digamos, dos universos. El universo de las entidades públicas del orden nacional y el universo de las entidades públicas del orden territorial. Para las entidades públicas del orden nacional, nosotros en el año 2019 expedimos la circular número 5 de ese año, en la cual pusimos a disposición una metodología de obligatorio cumplimiento para formular de manera estructurada y lógica la política de prevención del daño de todas y cada una de las entidades públicas del orden nacional. Digo que separo estos dos mundos porque para las entidades públicas del orden nacional esta metodología es de carácter vinculante u obligatoria y para las entidades territoriales pues es facultativa porque únicamente es un referente de buena práctica. De aquí en adelante lo que les voy a decir pues va a operar para los dos universos de manera igual. Entonces, sobre el particular, un llamado muy importante es que realmente debe haber una transformación muy importante en la cultura de prevención del daño antijurídico. Nosotros debemos estar fomentando al interior de las entidades que esa política de prevención del daño antijurídico no se quede únicamente en el representante legal de la entidad, en sede del comité de conciliación, que la haga el director jurídico, no, porque es que las políticas de prevención deben ser transversales a toda la organización. Lamentablemente, y digo lamentablemente, porque así parece que sucede, ¿sí? En las dinámicas institucionales parece que el jurídico de la entidad sea el que cometiera todos los daños de la entidad, ¿sí? Pero pues resulta que el jurídico de la entidad no hace vías, no opera pacientes y demás. Bueno, estoy pensando como en muchas entidades
o sea, mejor dicho, mi llamado es el jurídico de la entidad rara vez, ¿sí? Es el que comete el daño antijurídico. Sin embargo, las dinámicas han llevado a que el jurídico de la entidad y el secretario técnico del comité de conciliación sean quien diseñe y ejecute y haga seguimiento a la política de prevención del daño. Y eso hay que cambiarlo, doctores y doctoras. Eso hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque en la construcción y diseño de la política de prevención del daño antijurídico deben estar involucrados todos los actores, desde la dependencia que produce el daño, claro, hasta la dependencia que lo defiende y obviamente el comité que va a dictar una política de carácter transversal para que ese daño de cara al ciudadano nunca ocurra. Ese ejercicio debe ser un ejercicio juicioso, debe ser un ejercicio consciente, ¿sí? Hemos evidenciado aquí en la agencia que algunas entidades, digamos, uno ve el ranking de causas por las cuales lo están demandando y escogen para hacer su política de prevención una causa sobre la cual nunca lo han demandado. Y es ahí donde uno se pregunta, esa entidad, ¿por qué escogió una causa sobre la cual nunca la demandan? ¿Sí? Bueno, no quiero aquí entrar en razones, pero es que la política de prevención tiene que abordar esos puntos de dolor, los puntos de dolor litigiosos de la entidad. La política debe tener como objetivo, en primer lugar, evitar esa serie de condenas tan grandes que tienen las entidades. Entonces yo digo, si todo esto sobre todo esto me están condenando, es sobre esto que debo hacer mi política de prevención. Si yo ya después de analizar las sentencias considero que no tengo nada que hacer ahí, probablemente sí lo puedo hacer con un análisis exhaustivo y juicioso de las demandas. ¿Por qué me están demandando? ¿Qué es lo que me reclama el ciudadano? ¿Qué es lo que le duele al ciudadano? Y obviamente, ¿qué es lo que me duele a mí como entidad? Porque finalmente es la que me demandan y quien tiene que pagar. Entonces, una política juiciosa de prevención del daño antijurídico tiene que abordar esos puntos de dolor de las entidades, obviamente, pensando cuáles son las condenas, cuáles son esas demandas. Si no tengo condenas ni demandas, pues tengo que mirar si tengo reclamaciones administrativas, puedo hacer un estudio de tutelas, un estudio de derechos de petición, para saber efectivamente qué es lo que quiere el ciudadano, yo cómo puedo prestar un mejor servicio, yo cómo puedo mitigar o evitar ese daño. Entonces, eso hace que la política sea juiciosa. Que la política sea juiciosa o que sea conscientemente hecha, que sea bien estructurada, también supone que la medida y el mecanismo que yo diseñe para, para ejecutar la política, pues sea efectivo, ¿sí? Entonces, si yo considero que mi entidad, y esto lo pongo a manera de ejemplo académico, tengo una serie de demandas por daños ocasionados por vehículo oficial cuya subcausa es que los vehículos no tienen la revisión técnico-mecánica. Esto es un ejemplo académico, ¿no? Y yo les voy a decir, entonces el mecanismo y la medida para mitigar ese daño va a ser mandar a capacitar a todos los funcionarios aquí de la agencia, pues claramente la medida no está guardando relación con el daño ni con el hecho dañino que yo pretendo obviamente mitigar, ¿sí? De cara a la construcción de la política. Entonces, mi invitación el día de hoy, nuestra invitación como agencia el día de hoy, es a que todos, ¿sí? Pensemos cómo hago para que mi política de prevención sea eficiente. Y cuando yo digo cómo hago, es porque yo la voy a poder medir. Y la voy a poder medir en términos de resultado de impacto. Y ese impacto último debe ser que yo logre, ¿sí?, tener cada día menos demandas y logre cada día tener menos condenas. Una política de prevención que cuando yo la evalúo frente a esa causa de litigiosidad, la entidad tiene más demandas o más condenas, es una política de prevención fallida, una política de prevención que fracasó. Entonces acá es muy importante que hagamos estas políticas de prevención de manera consciente, proponiéndonos un objetivo y obviamente sanando esos puntos de dolor. Yo llamo puntos de dolor porque es que realmente es el erario público, es los recursos de todos los colombianos que están en juego, ¿sí?, que mitiguen ese tipo de circunstancias. Ahora bien, ya vimos las funciones en materia administrativa, en materia de gestión del conocimiento, en materia de prevención del daño. Entremos al bloque en materia de mecanismos de resolución de conflictos. Y tenemos, y aquí las agrupé,
agrupé los numerales 5, 6 y 7 del artículo 120 del estatuto, porque obviamente están correlacionados. La primera función que tiene que desarrollar y ejecutar el Comité de Conciliación de cara a la figura de la conciliación o los mecanismos de resolución de conflictos es fijar directrices institucionales de conciliación. ¿Qué es una directriz institucional de conciliación? Es una política, un documento que recoge cuáles son esos casos recurrentes por los cuales el ciudadano me está abordando para que yo le reconozca obviamente un derecho, que yo pueda hacer un estudio global de esa problemática y que el comité pueda dar una solución de manera homogénea a esa problemática. Y a manera de ejemplo, si estoy siendo muy confuso en lo que estoy hablando, les voy a decir, si yo tengo 20 demandas, que ya para mí 20 hay una recurrencia importante, obviamente dependiendo del tipo de entidad, que me están pidiendo lo mismo, yo debo tomar una posición institucional, independientemente que en cada sesión vaya a estudiar el caso de forma concreta. Y puedo tomar una decisión institucional diciendo, cuando se presente este supuesto fáctico, acompasado de este supuesto jurídico, la decisión del comité va a ser conciliar en todos y cada uno de estos eventos. Obviamente, y mire que la ley en esto fue muy bien pensada, ¿sí? Porque dice, independientemente que el comité tenga directriz institucional de conciliación, debe decidir cada caso en concreto. Y ustedes dicen, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Para qué me hacen hacer una directriz de conciliación? Si me toca estudiar caso a caso, ¿qué sentido tiene que yo haga una política? No, tiene todo el sentido del mundo. Porque yo puedo como comité definir supuestos fácticos y jurídicos, digámoslo de alguna manera, idénticos, pero hay circunstancias de carácter procesal y de carácter sustancial que pueden hacer que el caso sea diferente y que el caso no sea susceptible de conciliación. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo qué tipo de casos? Piensen, ¿sí? Yo puedo tener un caso con el supuesto idéntico, con el supuesto jurídico idéntico, y que la acción ya haya caducado. Claro, eso ya es otra cosa. A la persona le podría haber asistido el derecho si la acción no hubiera caducado. Pero si la acción caducó, pues yo no puedo entrar a conciliar, ¿sí? Esos hechos o esa solicitud. Entonces es muy, muy importante que además de que haya esa directriz institucional de conciliación, que de hecho es un instrumento que impulsa esa eficiencia institucional, ¿sí? Pues no puedo dejar a un lado que a mí como abogado que me ponen a estudiar un caso de conciliación, yo tenga que abordar todos y cada uno de los elementos de la ficha técnica de estudio, y entre ellos está la caducidad que puede determinar en determinado momento que yo concilie o no concilie un caso. Por eso es muy importante, como lo dice la norma, que independientemente que un caso, ¿sí?, se aborde desde una directriz institucional de conciliación, el caso tiene que ser sometido a un estudio concreto, obviamente por las razones que les acabo de decir. La segunda función de cara a los mecanismos de resolución de conflictos es aquella de determinar, ahora sí, en cada caso concreto, la procedencia o improcedencia de la conciliación. Y en esa misma, cuando yo decido decido ese caso, ¿sí?, pues debo señalar mi posición institucional, ¿sí?, por los cuales el representante legal de la entidad o el apoderado va a actuar en la audiencia de conciliación. Acá es muy importante y creo que el estatuto pues sigue un paso que considero que es determinante, que es completamente relevante. Nos está diciendo el estatuto que para tal efecto, para efecto de decidir, ¿sí?, el comité de conciliación debe tener en cuenta las sentencias de unificación y esas pautas jurisprudenciales consolidadas. Entonces acá, pues digamos que hay una invitación como a dos niveles, ¿sí? A dos niveles de ejecución, a dos niveles de estudio, ¿sí? Uno, creo que es un llamado de atención a los apoderados o a los abogados que hacen el estudio de las fichas técnicas que van a ser presentadas al comité de conciliación, que hagan un estudio juicioso, que miren efectivamente cómo está el estado del arte en materia jurisprudencial respecto a los hechos y situaciones jurídicas por los cuales lo están abordando.
¿Con el fin de qué? De que le dé una recomendación al comité y que el comité tenga elementos de juicio que les permita decidir en derecho si concilian o no concilian. Pero en todo caso, el comité no se puede abstraer, ¿sí?, de tener en cuenta esas sentencias de unificación o esas pautas jurisprudenciales consolidadas para definir si concilia o no un caso. Entonces, para mí yo creo que el avance más importante que hace el estatuto es eso. Es decirle, señores comité, si a usted ya lo han condenado 100 veces por el mismo hecho, ya hay sentencia de unificación, se lo han dicho de todas formas que usted ante esta situación fáctica y jurídica siempre pierde, por favor concilie, ¿sí? Entonces aquí ya no va a haber lugar a dudas o no va a haber ningún asomo de duda para que el comité se abstraiga de tomar esa decisión de conciliar. Es que realmente creo que es muy importante que realmente haya un cambio de cultura institucional en torno a la figura, en torno a todas las figuras de mecanismos de resolución de conflictos. No se nos olvide, ¿sí?, que es que está en juego el reconocimiento de un derecho de un ciudadano, ¿sí?, que en últimos es por lo cual todos y cada uno de los aquí presentes trabajamos. Entonces creo que es muy importante cambiar esa cultura institucional de cara a la decisión de conciliar sí o no, sobre todo cuando hay jurisprudencia reiterada y más aún cuando hay sentencias de unificación sobre el particular. Hay una función nueva que está consagrada en el numeral 7 del artículo 120 del Estatuto, que dice que el Comité de Conciliación también tiene la obligación de determinar si el asunto materia de conciliación hace parte de algún proceso de vigilancia o de control fiscal. Entonces, una vez se determine, y el comité lo determine, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? El comité debe invitar a la autoridad fiscal correspondiente. ¿Para qué? Para oír una sesión del comité, escuchar cuáles son esos hechos, esos argumentos, ¿sí?, de cara al caso que yo estoy trabajando. Obviamente, el hecho de que yo lo invite no significa que lo que me exponga o su punto de vista vaya a ser obligatorio, pero sí va a ser como la hoja de ruta o va a servir como un argumento adicional que va a tener esa instancia administrativa para poder decidir. Entonces, digamos que es una función nueva, no la teníamos antes, entonces con mayor razón los invito también a quienes no han modificado su reglamento de comité de conciliación, que ya hemos visto cada función ha tenido como unos cambios, unos sutiles o no tan sutiles como este, ¿sí?, que por favor lo modifiquen prontamente. Tenemos una función también relacionada con mecanismos de resolución de conflictos, que es la que está contenida en el numeral 10º del artículo 120 del Estatuto, y hace referencia a la mediación. El Comité de Conciliación, ¿sí?, tiene para las entidades públicas del orden nacional que autorizar que los conflictos de carácter interadministrativo entre entidades y organismos del orden nacional sean sometidos al trámite de mediación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o ante la Procuraduría General de la Nación. Para el caso de las entidades territoriales, esta autorización de mediación debe realizarse ante la Procuraduría General de la Nación. Pasando el bloque de conciliación, ahora entremos a las funciones o retos que debe cumplir el Comité de Conciliación en materia de defensa judicial. Y aquí tenemos las siguientes funciones. Están contenidas en los numerales 2º, 9º y 11º del artículo 120 del Estatuto. Y la primera es diseñar las políticas generales que orientarán la estrategia de defensa de los intereses de la entidad. Cuando uno hace el estudio de cómo se está comportando la política de defensa jurídica en el marco del MIPG, o lo que conocemos como formulario FURAC, hemos evidenciado desde la agencia que el vacío más grande que presentan las entidades está en la construcción de la política general que orienta la defensa técnica de los intereses de la entidad. Cuando se han corrido esas evaluaciones, pues claramente apenas las entidades ven que en materia de defensa jurídica su calificación fue baja, pues obviamente eso hace que
recurran acá a la agencia y pregunten, ¿qué es una política general de defensa? ¿Cómo debo hacer mi política general de defensa? ¿Qué busca la política general de defensa? Y frente a esto siempre respondemos que este tema debe analizarse desde dos perspectivas, desde una perspectiva de carácter general y de una perspectiva de carácter particular. Cuando hablamos de la perspectiva de carácter general, pues es nada más ni nada menos que el Comité de Conciliación debe diseñar y aprobar, digamos de alguna manera, el manual de defensa jurídica de la entidad, esos contenidos mínimos que el abogado debe tener en cuenta al momento de contestar una demanda, al momento de presentar una excepción previa, al momento de interponer un recurso ordinario o extraordinario. Para eso van a existir reglas, y reglas más allá de las contenidas en los códigos correspondientes, porque uno muchas veces se encuentran situaciones donde uno ya sabe que hay sentencia de unificación, pauta jurisprudencial consolidada, y sin embargo las entidades apenas pierden en primera instancia, siguen y siguen y siguen apelando, sabiendo que efectivamente el resultado va a ser el mismo, y suponiendo que sea desfavorable a los intereses de la entidad. Una política general de defensa pues debe establecer también ese tipo de circunstancias. Cuándo el abogado va a apelar, con qué requisitos, cómo debe evaluar el caso para presentar un recurso ordinario o bien extraordinario, ¿sí? No que el abogado sepa que presentar el escrito de excepciones previas no es coger todas las excepciones que trae el Código General de Proceso y plasmarlas en su escrito. Es saber efectivamente que debe haber una relación causal entre la excepción que yo vaya a proponer y los hechos o la situación fáctica o jurídica que se esté abordando en la demanda. Ese tipo de cosas se tienen que hacer a través de un manual de carácter general que aborde a cualquier tipo de proceso. Pero también el Comité de Conciliación tiene la función, obligación, ¿sí?, de diseñar estrategias de defensa de carácter particular. Si yo sé que tengo un grupo de procesos que tienen identidad de causa o de subcausa o de hecho generador del daño, ¿sí? Obviamente si tienen esa identidad, pues hay identidad en el medio de control, ¿sí? Ya también he estudiado cuáles son esas líneas y tendencias jurisprudenciales en la materia que me dan solución al problema jurídico, pues claramente yo establecer cuál es mi estrategia de defensa en ese tipo de casos. O sea, es decir, debo estructurar, diseñar y obviamente implementar para que todos los abogados que defendamos ese tipo de procesos tengamos la línea de defensa clara de la entidad para ese tipo de particularidades. A eso se refiere esta función, y esto es una obligación que los invito a cumplir, toda vez que cuando, ya se lo decía anteriormente, uno corre toda la evaluación del modelo integrado de planeación y gestión institucional, se da cuenta que tanto entidades públicas de orden nacional como entidades públicas de orden territorial no cuentan con esta política. La segunda función en materia judicial, de defensa judicial, tiene que ver en la definición por parte del comité de los criterios para la selección de abogados externos, obviamente, ¿sí? Y obviamente porque lo tiene que hacer el comité, porque es que el comité tiene que garantizar que la defensa técnica de un proceso judicial sea la adecuada, que yo garantice que tengo el profesional idóneo para responder y para llevar un determinado tipo de proceso. No se puede seguir incentivando de ninguna manera que si yo soy abogado administrativista, esté defendiendo a la entidad en un proceso de carácter civil que no tengo ni idea, ¿sí? Yo no puedo llevar a un abogado penalista, por muy versado que sea en la materia, a defender un proceso cuyas causas son de carácter pensional, salvo que demuestre experiencia que en ese tema. Entonces, sí, el comité debe ser juicioso en hacer un estudio de qué tipo de casos tiene. Y fíjense que cuando yo les mostré la primera función de cara a la gestión del conocimiento, les dije, o sea, lo primero que tiene que hacer el comité para tomar una decisión y saber que lo que va a hacer es estudiar toda su mapa de litigiosidad. Y mi mapa de litigiosidad también debe decantar en que yo pueda tener unos criterios objetivos de selección de abogados, ¿sí? Que yo pueda definir los procesos o los pueda demarcar o tipificar por grado de complejidad, por medio de control, por tipo de instancia en que se encuentran, por jurisdicción, y así yo poder definir
y bueno, y hasta por impacto económico. Y así yo poder definir cuál es el tipo de abogado ideal que yo necesito para que me defienda mis intereses de manera correcta, ¿sí? Entonces, esto es una función del Comité de Conciliación. Muchas entidades, cuando llega la Procuraduría, perdón, la Contraloría y hace sus visitas y de repente se concentran en las funciones del Comité de Conciliación y dicen, muéstrame dónde está definido el acto administrativo, dónde están definidos esos criterios de selección de los abogados externos. He visto entidades que les entregan el manual de contratación de la entidad. Y fíjense que son dos cosas diferentes. Una cosa es el manual de contratación de la entidad y otra cosa es ese instrumento jurídico que me está pidiendo este artículo 120 del estatuto, porque es al Comité de Conciliación quien debe determinar cuál es el tipo de abogado externo que requiere la entidad, cuáles son esas calidades, cuál es esa experticia, ¿sí? Esa experiencia y esa área de conocimiento que se necesita para que pueda cumplir su función de manera eficaz. Adicionalmente, tenemos una función nueva, una función que no estaba anteriormente, y es definir las fechas y formas de pago de las diferentes conciliaciones cuando las mismas tengan un contenido de carácter pecuniario. Esa no es una función que tenía antes, es una función nueva que tiene el comité, pero obviamente la tenemos que abordar desde el eje de defensa judicial. Agotadas el tema de las funciones en materia de defensa judicial, fíjense, por favor, doctoras y doctores, que hemos pasado por todos y cada una de las fases del ciclo de defensa jurídica. Aquí no les he hablado solamente de conciliación, les he hablado de muchísimos temas. Y mire que ahorita vamos a terminar con las funciones que tiene el comité en materia de acción de repetición y recuperación de recursos públicos. Y están contenidas en los numerales 7 y 8 del artículo 120 del estatuto. También tenemos una obligación que está contenida en el artículo 126, 125 y 126 de la misma disposición normativa. Sobre el particular, pues digamos que qué es lo que tiene que hacer el Comité de Conciliación de cara a la acción de repetición. Lo primero que tiene que hacer es evaluar que los casos que hayan sido fallados en contra de la entidad, ¿sí? Hay que evaluar si procede o no procede el ejercicio de este medio de control. Entonces es muy importante que cumplan esta función. Esta es una función que teníamos desde antes. Aquí llegó más completa o llegó y abordó otros temas adicionales. Nos dice que fuera de ello estuviera procedencia o improcedencia. Debo informar al coordinador de los agentes del Ministerio Público, de lo contencioso administrativo, cuáles son esas decisiones en materia de acción de repetición que yo tuve que asumir como entidad, ¿sí? Obviamente fundamentando el por qué decidí o no presentar la acción de repetición. Cuando yo veo esta función que está contenida en el numeral 7 del artículo 120, pues digamos que tiene muchas aristas, ¿sí? Pero acá lo más importante, o mi llamado especial de atención, más que leerle la norma, que nos pongamos a leer todos aquí la norma que está en el slide, que claramente se lo remitiremos a sus correos electrónicos a través de mis compañeros de la comunidad jurídica del conocimiento, pues aquí sí, yo creo que es un llamado muy importante. ¿Qué está pasando con la acción de repetición? Porque las entidades no están repitiendo. Estamos pagando cada día más condenas y la repetición ni en demanda ni recuperación está funcionando. Y uno de repente puede pensar que los estudios en materia de repetición no se están haciendo de manera adecuada. Tanto las entidades públicas del orden nacional, y voy a decir tanto las entidades del orden nacional como las entidades del orden territorial, poseen unos modelos. Las entidades públicas del orden nacional están en ICOGI. Y más que modelos, las fichas del Comité de Conciliación en materia de repetición son de carácter obligatorio. Ese estudio metodológico que está en el sistema ICOGI lo debe hacer siempre, siempre que tenga una sentencia condenatoria de carácter indemnizatorio. Y también lo digo tanto para las entidades territoriales, porque no en pocas ocasiones nos han pedido el modelo de ficha que está contenida en ICOGI para hacer un estudio adecuado del medio de control de repetición, el ejercicio de la acción de repetición, cuando hay lugar a ello. También el estatuto pues, nos dice
que el comité de conciliación tiene 4 meses para decidir, ¿sí? Y a partir de ahí, 2 meses para demandar en unos términos que no estaban en la normatividad anterior, ¿sí? También nos aclara que toda decisión, tanto de ejercer o interponer la acción de repetición o de no hacerlo, debe estar completamente motivada, ¿sí? Y adicionalmente, algo que no se nos puede olvidar, que esta función de acción de repetición y de recuperación de recursos públicos no solamente está circunscrita al ejercicio no del medio de control de repetición, también nos hace un llamado para que el Comité de Conciliación estudie la pertinencia de efectuar el llamamiento en garantía con fines de repetición, obviamente, al momento que nos demandan. Esto tiene dos aristas diferentes, porque claro, yo presento mi demanda de repetición una vez tengo una sentencia condenatoria de carácter indemnizatorio y otra cosa es el llamamiento en garantía con fines de repetición, que hace que el estudio sea completamente diferente porque ese estudio debo hacer al momento, lo debo hacer antes de que conteste la demanda y debo presentar mi solicitud de llamamiento en garantía al momento de contestar mi demanda. Este estudio facilita muchas cosas. Facilita efectivamente que la prueba no se diluya, que yo tenga completamente la cadena de custodia de la prueba, que llame al presunto responsable y que obviamente esté acompañando aquí a la entidad en el proceso de defensa si yo efectivamente avisoré desde un momento primario que él pudo haber sido la persona que generó el daño. Y obviamente recordarles que también para el llamamiento en garantía, con fines de repetición, también tenemos fichas en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. Habiendo pasado ya por todos los bloques del ciclo de defensa jurídica, pues nos quedan otros aspectos relevantes que hay que tener en cuenta y que nos trae el nuevo estatuto y que no podemos perder de vista. Y el primero de ellos es el deber de los apoderados de informar sobre la procedencia del llamamiento en garantía, ¿sí? Y obviamente lo va a hacer en el tiempo que corresponde y que se tiene para hacer el llamado. Hay otra, llamémoslo función, ¿sí? Que es que el Comité de Conciliación, el secretario técnico, debe publicar el informe de gestión del Comité de Conciliación cada 6 meses. No hace falta que lo manden a la agencia. Nosotros con los informes que tenemos en ICOGI, con la extracción y unificación de datos, con eso es más que suficiente. El deber de ustedes es publicar eso. ¿Dónde? En la página web de la entidad o en el medio que ustedes crean que genere mayor transparencia de cara al ciudadano. Creo que también es muy importante abordar y reiterar ese deber de diligencia y cuidado que deben tener todos los miembros del Comité de Conciliación a la hora de abordar el estudio, porque obviamente nos sitúa hoy en un mundo diferente al que veníamos. Hoy nos hace un llamado muy especial a que estudiemos esas sentencias y doctrina, impulsando sobre todo esa resolución de conflictos y el reconocimiento temprano de derechos. También es muy importante tratar acá el tema de la reserva legal, ¿sí? Muchas veces nos han preguntado que si las decisiones del Comité de Conciliación tienen reserva legal o las decisiones de no conciliar tienen reserva legal. Y mire que la norma es muy clara sobre el particular. Dice que la decisión de no conciliar, ¿sí? Tiene reserva legal siempre y cuando la misma contenga la estrategia de defensa de la entidad. Entonces, digamos que espero que con esto, creo que para mí la disposición es clara, pero hagamos un poquito más y andemos un poquito más. Es decir, si mi decisión de no conciliar es porque yo veo que hay una figura, un instrumento jurídico o un mecanismo de defensa de cara a desestructurar, ¿sí? Esa pretensión de declaraciones que está solicitando el ciudadano y yo tengo incorporada en mi ficha, ¿sí?, de conciliación esa estrategia de defensa no la debo revelar, no la voy a revelar y nadie puede decirme que la debo revelar. Y por último, la disposición que trae el estatuto en materia de indicadores nos dice que la prevención del daño antijurídico debe ser un indicador de gestión de todas las entidades. Yo iría más lejos.
creo que la prevención del daño jurídico debe medirse a través de indicadores, resultados e impactos, pero sobre todo es toda la función del comité de conciliación la que debe medirse, ¿sí? Para eso, hoy la agencia está diseñando el modelo de gestión por resultados que va a permitir que todas las entidades públicas puedan evaluar de manera integral y completa qué sucede en cada una de las etapas del ciclo de defensa jurídica del Estado. Un comité de conciliación que no se mide es un comité de conciliación que no se puede mejorar. Entonces, doctores y doctoras, hasta aquí, pues, expongo los contenidos en bloque que trae la agencia de cara, que trae el estatuto, perdón, de cara al ciclo de defensa jurídica del Estado. Pero pues no puedo terminar esta charla sin mencionar qué pasa con la agencia. O sea, no solamente dictamos charlas en materia de conciliación o de funciones y retos del comité de conciliación, también tenemos un rol dentro de ese estatuto. Tenemos un rol dentro de los comités de conciliación de las entidades públicas del orden nacional, ¿sí? Y a grandes rasgos les digo, la agencia participa con voz y voto, es decir, puede participar con voz y voto en los comités de conciliación de las entidades públicas del orden nacional. La agencia emite lineamientos vinculantes en materia de prevención del daño antijurídico, mecanismos de resolución de conflictos y defensa judicial. También hace un acompañamiento permanente a entidades públicas del orden nacional y territorial en la formulación de directrices institucionales de conciliación. También asesora jurídicamente a las entidades tanto del orden nacional como territorial en materia de prevención del daño, en materia de litigio, ¿sí? De promoción y uso de mecanismos de resolución de conflicto y también en cualquier tema relacionado con defensa judicial. Y pues sobra decir que cualquier duda o inquietud la pueden escribir al correo electrónico asesorialegal@defensajurídica.gov.co, donde acá un experto abordará cualquier inquietud, dificultad que ustedes tengan sobre esta materia o sobre cualquier otra que esté implícitamente relacionada con el ciclo de defensa jurídica del Estado. En este punto, pues doy por finalizada mi intervención. Ya hemos abordado todos los contenidos que teníamos previstos para el día de hoy. Solo me resta por agradecerle su asistencia a esta jornada e invitarlos a que participen de manera muy activa en todas las charlas de la comunidad jurídica del conocimiento.